Bien, y esta semana entra la recta final el proceso judicial que afronta el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua. El día jueves, en la audiencia, su defensa va a presentar sus alegatos y después de ello, en la siguiente citación, la sala deberá tomar una decisión si es que envía a prisión a Martín Vizcarra. Para hablar del tema, tenemos una entrevista vía Zoom con el ex consejero regional de Moquegua, el doctor Luis Miguel Caya. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. A ver, no le escuchamos, parece que tenemos un problema con su audio. Buenos días, ¿ahora me escucha? Ahora sí lo escuchamos, doctor. Perfecto, muchas gracias. Y reiterado, buenos días. Efectivamente, estamos ya ingresando a la recta final del proceso judicial que se le sigue a Vizcarra por haber recibido coimas en la región Moquegua, expresamente 1,3 millones por caso Hospital Regional de Moquegua y 1 millón por Lomas de Hilo, un total de 2,3 millones de soles, por lo cual el Ministerio Público está pidiendo 15 años de prisión contra el expresidente de la República. Doctor, ¿y qué espera usted de esta sentencia? ¿Una sentencia condenatoria? ¿Usted confía en que Vizcarra finalmente sea enviado a prisión o tiene algunas dudas? Mire, al tener conocimiento de los elementos probatorios que se han presentado en esta investigación, en este proceso judicial, usted tiene más de 140 documentos que dan cuenta de la responsabilidad penal de Vizcarra, tiene peritajes, tiene geolocalizaciones, tiene además testimonios y colaboraciones eficaces que dan cuenta que el señor Vizcarra exigió, solicitó y se le entregó coimas por 2,3 millones de soles. Se ha narrado en el proceso judicial cómo, cuándo, dónde y cuánto de dinero se le entregó a Vizcarra para entregarle esta buena pro a Obrainsa y al consorcio hospitalario conformado por ICSA e INCOT. Entonces usted tiene absolutamente todos los elementos para poder determinar de que el señor Martín Vizcarra Cornejo sí cometió el delito de cohecho y de esta manera tiene que ser sentenciado ejemplarmente. Y como lo ha pedido el fiscal Juárez Atoche, debe de ser recluido en el penal Barbadillo con la lectura de la primera instancia. Aún en primera instancia, el señor Martín Vizcarra Cornejo debe de ir a la cárcel porque evidentemente estamos hablando de un peligro de fuga que puede representar el ser condenado y de esta manera burlarse de la justicia peruana. Ahora, nos, queremos ubicarnos un poco en Moquegua, ¿no? La gestión que tuvo Martín Vizcarra. ¿Qué imagen se tiene de él en esta región? Bueno, Vizcarra no solamente tiene este proceso judicial, tiene un proceso judicial también de Chirimayuni. Es un exfuncionario que ha sido denunciado 40 veces y que por el control, por el manejo político que él siempre ha tenido del Ministerio Público, del Poder Judicial en Moquegua, se ha podido librar de estas 40 denuncias, como lo ha dicho el fiscal Chávarri. Lamentablemente Moquegua está muy decepcionado de los latrocinios realizados por Martín Vizcarra Cornejo y está esperando la sentencia con la finalidad de que sea un ejemplo a aquellos funcionarios o autoridades que le roban al pueblo moqueguano. Bueno, si bien hay una decepción de la región respecto a Vizcarra, usted nos menciona ello, eh, Vizcarra ha ido en estos meses también a hacer campaña allá a Moquegua. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido? Como está realizando en todo el país. Uh -huh. Y la recepción es la misma, ¿no? Un pequeño grupo de pobladores que siempre lo siguen, eso sí es cierto, pero una gran cantidad que también está decepcionada de él y que no miran con buenos ojos la participación del señor Vizcarra. Claro. Ahora, doctor, el jueves es la audiencia en la que la defensa va a dar todos sus alegatos, ¿no? Obviamente va a decir que no hubo entrega de dinero, sin embargo ha habido, como usted mencionaba, testimonios, y recordamos mucho este juicio oral en la que se detallaba la entrega de dinero, los sobres. ¿Hay forma de que Vizcarra pueda escapar de una prisión con tantas pruebas y tantas evidencias que ha presentado el Ministerio Público? Mire usted, la única forma de que Vizcarra pueda eludir la justicia es huyendo del país.
es asilándose en alguna embajada y decir de que es un perseguido político, como lo viene haciendo en los últimos meses. Por eso es que nosotros hacemos el llamado al presidente de la República, al señor José Gerí, y al ministro del Interior a que refuercen la vigilancia, a que se refuerce el servicio de inteligencia respecto a la vigilancia del señor Martín Vizcarra Cornejo, con la finalidad de que no se permita que ingrese a alguna embajada en estos últimos días. También le exigimos al señor José Gerí para que emita una nota diplomática a través de Cancillería de la República a todas las embajadas de nuestro país con la finalidad de que se les informe y se les recuerde lo señalado en la Convención de Caracas, que señala que todo ciudadano investigado, procesado y juzgado por un fuero judicial de algún país no puede ser objeto de un asilo político. Y recuerde que en el caso del señor Vizcarra está siendo pues ya procesado próximamente a ser sentenciado por actos de corrupción. Entonces creo que es importante que el Estado peruano pueda hacer valer también esta convención de Caracas. Y sería una vergüenza total si es que el señor Vizcarra pide un asilo político o huye o cruza la frontera del país, porque evidentemente ya sería el segundo funcionario público corrupto que se le esté fugando, se le esté escapando de las manos a este gobierno transitorio del señor José Gerí. Y si bien hay antecedentes, por ejemplo, en la Niña Heredia, Betsy Chávez, la más reciente, ¿qué embajada cree usted que pueda recibir a Martín Vizcarra? ¿Brasil? Sí, conforme ya lo dijo Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, tenía dos opciones, Martín Vizcarra Cornejo, Bolivia y Brasil. Bolivia ya quedó descartado porque el señor Luis Arce ya no será presidente de la Claro. República. La facción de Luis Arce también ha perdido afortunadamente las elecciones. Entonces ya este manejo o esta posibilidad que tenía Martín Vizcarra Cornejo ha sido abolida y lo único que le queda es la cercanía y la amistad que tiene con Lula da Silva en Brasil. Por eso es de que nosotros consideramos de que se debe reforzar también a la Policía Nacional del Perú el resguardo policial de la Embajada de Brasil. Y en el momento que Vizcarra quiera ingresar a esta embajada se debe pues de detenerlo con la posibilidad de que afronte la justicia peruana y de que afronte sus responsabilidades penales al haber recibido esta coima en la región Moquegua. Doctor Calle, usted ha sido uno de los principales críticos a la gestión y a los presuntos actos de corrupción de Martín Vizcarra en Moquegua, ¿no? Siempre usted ha sido bastante frontal y ha dado a conocer un poco la imagen que tiene Vizcarra allá en esta región. ¿Cómo califica usted a Martín Vizcarra? ¿Cuáles son sus características? No solamente eso, estimado amigo, le recuerdo también que nosotros hemos solicitado y requerido que se retire del padrón al señor Martín Vizcarra Cornejo del padrón de afiliados de Perú Primero. El Jurado Nacional de Elecciones nos ha dado la razón y ese motivo es objeto por el cual Vizcarra no puede participar de las elecciones primarias, no solo por encontrarse inhabilitado, sino principalmente porque no está afiliado a una organización política. Entonces, al margen de ello, creo que es importante señalar que Vizcarra es un mitómano compulsivo. Es una persona que busca solamente el poder con la finalidad de llenarse los bolsillos de plata. Es un funcionario rapaz. Nosotros hemos dicho claramente de que Martín Vizcarra es audaz, pero también es rapaz. Le gusta el dinero, le gusta el dinero fácil. Y creo de que tiene que investigarse no solamente los actos de corrupción cometidos en Moquegua, sino principalmente los actos de corrupción cometidos también como presidente de la República. Y no me refiero solamente a la adquisición de pruebas rápidas, me refiero a la adquisición de camas UCI que no servían absolutamente para nada, la adquisición de monitores UCI que tampoco servían para nada, donde se gastaron miles de millones de soles y que nadie ha investigado hasta el momento. Por eso yo considero importante que se pueda investigar todo el periodo, toda la gestión de Martín Vizcarra Cornejo como presidente de la República, una situación que hasta el momento nadie lo ha hecho. Ahora, ¿qué sintieron ustedes los moqueguanos después de conocer estas irregularidades de Martín Vizcarra? ¿Y qué sintieron cuando lo vieron en esta plancha presidencial al lado de Pedro Pablo Kuczynski? Mire, aunque usted de repente le resulte difícil creerlo, yo fui uno de los primeros críticos en salir a mencionar de que lo que buscaba Vizcarra era
llegar a la presidencia de la República con una sucesión constitucional. Yo lo dije ya en el 2016, cuando Vizcarra intentó ser candidato. ¿Y por qué le digo? Porque yo tuve conocimiento de muy buena fuente que Vizcarra fue invitado por Fuerza Popular, por la señora Keiko Fujimori, a integrar la plancha presidencial, pero ahí le estaban dando el número 2, vicepresidente número 2. Y luego también fue invitado por el Partido Aprista Peruano a ser parte de la lista de congresistas por la región Moquegua, pero no le daban ninguna vicepresidencia. Él tampoco aceptó. La única propuesta que aceptó él fue la propuesta de PPK, donde le daban la primera vicepresidencia. Y desde ese momento yo dije, mencioné y denuncié de que lo que iba a hacer Vizcarra era buscar tumbarse a Pedro Pablo Kuczynski para él asumir la presidencia de la República. Y mire usted, el tiempo nos dio la razón. Lo que dijimos en ese momento, lo que denunciamos en ese momento se produjo. Y Vizcarra se alió con Keiko Fujimori, con la bancada de Fuerza Popular, para derrocar a Pedro Pablo Kuczynski. El mismo Pedro Pablo Kuczynski lo ha reconocido. El mismo Martín Vizcarra, que negó alguna vez una reunión con Keiko Fujimori, luego también tuvo que aceptarla, que efectivamente se reunió con Keiko Fujimori para conspirar contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para derrocar a Pedro Pablo Kuczynski y para él asumir la presidencia de la República. Por eso es de que conocemos y entendemos Martín Vizcarra Cornejo es una persona en la cual no se puede confiar, en la cual solo busca el poder absoluto con la finalidad de delinquir y de beneficiarse personalmente. Entonces, ese desoje de margaritas que tenía Vizcarra con PPK, usted mencionaba también a Lapra, por ahí a Fuerza Popular, terminó eligiendo a PPK porque veía mucho más cercana la posibilidad de alcanzar la presidencia. Bueno, algo que ocurrió. ¿Esto fue, usted cree que fue maquinado por él, digamos que todo siguió el proceso que él había, digamos, planeado? Fue una estrategia que él la tenía planificada desde el momento de elegir ser candidato con Pedro Pablo Kuczynski. Recuerde usted además que PPK es una persona muy mayor cuando fue electa como presidente de la República. En el camino ya vinieron los demás elementos y no me queda la menor duda, particularmente lo digo, de que el señor Vizcarra conspiró contra Pedro Pablo Kuczynski y fue una conspiración que ya estuvo armada, que ya estuvo escrita mucho antes de ser elegidos como fórmula presidencial. Es algo que Vizcarra lo decidió en el momento que aceptó la propuesta a ser primer vicepresidente en la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Doctor, regresemos al proceso judicial de Vizcarra. Se dice siempre que a Vizcarra, como a unos otros, se le ha tratado con guantes de seda en el Poder Judicial, también en el Ministerio Público. Su caso ha sido uno, si no el más largo, uno de los más extensos, ¿no? El proceso judicial de Vizcarra parecía interminable y bueno, han tenido que darse una serie de cambios tanto en la Junta Nacional de Justicia como en el Ministerio Público para que finalmente el proceso judicial inicie. ¿Es tanta, cree usted, la injerencia que ha tenido o tiene Vizcarra en el sistema de justicia? Efectivamente, Vizcarra ha tenido un manejo y un control dentro del Ministerio Público muy importante, que le ha permitido librarse de la cárcel. Recuerde que Vizcarra es el único expresidente de la República investigado que no ha pisado la cárcel, salvo en los últimos meses, que ya fue prácticamente muy tarde esta decisión de ponerlo en prisión preventiva, y que fue en una segunda instancia ya improcedente, ¿no? Pero efectivamente Vizcarra se le sigue tratando con guantes de seda. Uno de los casos puntuales es el caso de los intocables de la corrupción, donde usted tiene testimonios, donde usted tiene colaboraciones eficaces también, donde usted tiene documentales de que se ha tenido dentro de Provías descentralizado una organización criminal comandada, liderada por Martín Vizcarra Cornejo, pero donde a Vizcarra no se le hace nada, y una carpeta fiscal que no avanza.
Entonces, por eso es que nosotros decimos que el señor Vizcarra está siendo protegido por el Ministerio Público porque tiene que perseguir el delito, no persigue a un delincuente como Martín Vizcarra Cornejo, y esa situación, creo yo, le permite hoy por hoy estar todavía en libertad y no ser procesado, ni mucho menos investigado como debería de ser el señor Martín Vizcarra Cornejo por los latrocinios cometidos como presidente de la República. Doctor, este trato diferente también se podría manifestar en esta lectura de sentencia de este caso de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Puede haber una sentencia condenatoria para Vizcarra, pero se puede suspender la misma, el envío a prisión hasta que se vea en otra instancia. Esto podría ser también una muestra de que hay todavía siquiera alguna injerencia. Lo cual sería escandaloso. Si es que este juzgado, que está presidido por la señora Fernanda Yasta, determina la responsabilidad penal de Vizcarra y lo deja en libertad, lo único que va a confirmar es que Vizcarra tiene en sus manos el Poder Judicial. Es que Martín Vizcarra todavía controla el Poder Judicial y el Ministerio Público. Porque ya conocemos y entendemos casos como el caso del señor Ollantumala, por ejemplo. En el caso del señor Ollantumala, con el solo adelanto de la lectura de sentencia, se lo llevó al barbadillo. Y en el caso de Vizcarra tiene que suceder lo mismo, porque no se le puede tratar con guantes de seda a quien delinquió, a quien cometió delitos, a quien fue coimeado y a quien extorsionó a los empresarios para recibir esa coima. Entonces, si es que el Poder Judicial hoy por hoy hace otra actuación distinta a lo ya hecho, como casos como el señor Ollantumala, por ejemplo, el señor Alejandro Toledo, creo lo único que implicaría es decir que Martín Vizcarra está siendo protegido por el Poder Judicial, lo cual no creo que suceda, no creo que el Poder Judicial se atreva a estar pues en duda de la justicia peruana y pueda determinar la responsabilidad penal de Martín Vizcarra y recluirlo en el penal Barbadillo, conforme ya lo ha hecho anteriormente con otros expresidentes. Señor Caya, si bien hay un proceso que ya está a punto de culminar, el proceso ha sido bastante largo, pero en medio de ello había unas inhabilitaciones, 3 inhabilitaciones de parte del Congreso para Vizcarra. Y Vizcarra, digamos que ha saltado algunos procesos, algunos pasos, y se ha ido directamente a instancias internacionales a denunciar una especie de persecución política. ¿Esto es parte de la estrategia, cree usted, que estaría iniciando Vizcarra o que habría iniciado Vizcarra para buscar un posible asilo? ¿Forma parte de la estrategia? A ver, Martín Vizcarra ha cumplido con agotar la vía interna, ha ido a primera, segunda instancia, a la Suprema y luego al Tribunal Constitucional. Y cada una de las instancias a las cuales ha recurrido Vizcarra en nuestro país le ha dicho de que no ha habido vulneración del debido procedimiento, de que se ha respetado el derecho de defensa y de que la sanción emitida por el Congreso de la República, que son estas 3 inhabilitaciones, se han dado conforme al marco constitucional que existe en nuestro país y conforme al procedimiento establecido en el reglamento del Congreso. Luego el señor Vizcarra ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentando una medida cautelar con la finalidad que le permita ser candidato en las próximas elecciones de nuestro país. En esto nosotros tenemos conocimiento, estimado amigo, que ya inclusive se le ha notificado la improcedencia de esta medida cautelar que estaba solicitando el señor Vizcarra. Una situación que Martín Vizcarra ni sus abogados han descartado. Por eso es que yo le digo que ya tenemos conocimiento de que el señor Vizcarra ha sido notificado con la improcedencia de esta medida cautelar, solo que él no lo dice, él no lo menciona, porque evidentemente él quiere seguir engañando a la población, él quiere seguir mintiendo a la población. Y creo de que tiene que ser coherente con su participación y poder decir de que efectivamente el señor Vizcarra hoy por hoy no puede ser candidato porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha notificado la improcedencia y de esta manera Vizcarra no podrá ser candidato en las próximas elecciones generales del 2026. ¿Y qué papel está jugando, cree usted, el hermano de Vizcarra, Mario? Un papel de una marioneta.
Mario Vizcarra en estos momentos es una marioneta de Martín Vizcarra Cornejo, que hace lo que Martín Vizcarra le tiene que decir, que dice lo que Martín Vizcarra le dice que diga. Es una persona que simplemente está sirviendo de marioneta y que está sirviendo para empujar o para arrastrar todos los vagones que vienen detrás. La única posibilidad, estimado amigo, de que Martín Vizcarra no muera en la cárcel es que en las próximas elecciones generales el partido político Perú Primero tenga un buen número de representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Para eso necesita una buena locomotora. Y como Martín Vizcarra no puede ser candidato, no solamente por estar inhabilitado, sino porque va a ser sentenciado próximamente, está poniendo pues a una de las poquísimas personas en las cuales él confía y las cuales él maneja, él manipula a su antojo, como es el señor Mario Vizcarra, su hermano. Entonces, si tiene nuevamente el poder político, el poder del poder legislativo, va a poder anular sus inhabilitaciones y podrá ser candidato en las próximas elecciones del 2031. Podrá nuevamente, con una buena bancada en el Senado, poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que recuerde son los que eligen, son los que fiscalizan, son los que sancionan a los jueces y los fiscales en nuestro país. Entonces, nuevamente va a poder tener el control, el manejo no solamente del Poder Legislativo, sino también del Ministerio Público y del Poder Judicial. Eso es lo que busca Vizcarra y por eso está utilizando una marioneta llamada Mario Vizcarra Cornejo. ¿Y le parece que a Mario le va a ser suficiente llevar el apellido Vizcarra para tener el arrastre que buscan tener? Mire, en el momento que alguien intenta entrevistar a Mario Vizcarra Cornejo, se enferma. En el momento que alguien intenta comunicarse con Mario Vizcarra Cornejo, se le acaba la batería del celular. Mario Vizcarra no puede hilar una sola frase junta. Y esa va a ser la gran debilidad que va a tener el partido político Perú Primero, porque Martín Vizcarra va a estar en la cárcel, va a estar recluido en Barbadillo. Y desde Barbadillo no podrá ser el jefe de campaña que ha anunciado ser, porque estando preso, estando tras las rejas, evidentemente no podrá ser el jefe de campaña, no podrá acompañar a Mario Vizcarra Cornejo y no podrá acompañar a ningún candidato dentro de las próximas elecciones generales del 2026. Por eso consideramos de que Mario Vizcarra no representa un peligro para la democracia, sino solamente representa una opción de libertad para Martín Vizcarra Cornejo. Entonces, entiendo que el análisis base a que Mario Vizcarra no tiene la preparación y lo único que ha hecho por ahora es participar junto a su hermano. Vemos justo una imagen en la que está acompañado de su hermano. Una vez que abra la boca Mario Vizcarra, esta aprobación que le da algunas encuestas, ¿va a empezar a decaer? Efectivamente, y una vez que usted retire de esa fotografía a Martín Vizcarra Cornejo, Mario Vizcarra se convierte en un desconocido. Y usted evidentemente tiene aquí ya los resultados de personas que no tienen la capacidad, que no tienen el conocimiento para poder gobernar un país. ¿Qué es lo que hacen los electores? Simplemente lo ignoran, se olvidan de él. Y es lo que va a ocurrir con el partido político Perú Primero, que está destinado al fracaso total en las próximas elecciones generales del 2026. Para ir terminando, señor Caya, ¿qué se conoce de Mario Vizcarra en Moquegua? Mire, Mario Vizcarra ya tiene inclusive actos de corrupción en los cuales ha estado inmerso. Él fue presidente del CETAR Moquegua, antes de que existan los gobiernos regionales, fue designado por el señor Valentín Paniagua por escasos 4 o 5 meses como presidente del CETAR Moquegua, donde fue retirado justamente por actos de corrupción, que fueron eliminados en algún momento, porque le digo, la familia Vizcarra siempre ha sido como la familia Corleone en Moquegua. Siempre ha estado teniendo bajo su tutela a jueces, fiscales, inclusive algunos medios de comunicación. Luego, Mario Vizcarra siempre ha sido un hombre de confianza de Martín, ha estado liderando las campañas de Vizcarra en el 2006, que aspiraba a ser presidente regional por el Partido Aprista Peruano. En el 2010 también fue su presidente de campaña o su jefe de campaña en el 2010 cuando fue electo como presidente regional de Moquegua.
estuvo integrando también el equipo de campaña de Pedro Pablo Kuczynski, cuando Vizcarra asume justamente la jefatura de campaña de esta organización política. Mario Vizcarra formaba parte del buró de campaña de Martín Vizcarra. Está siendo investigado en estos momentos, o está siendo inmerso dentro de la investigación de los saqueadores de La Valla, el señor Mario Vizcarra Cornejo en Tacna, conjuntamente con su hermano César Vizcarra Cornejo, por haber realizado aparentemente servicios fantasmas por los cuales habría facturado más de 5 millones de soles. En ese proceso de investigación está inmerso el señor Mario Vizcarra Cornejo y el otro hermano de Martín, que es César Vizcarra Cornejo. Entonces es una persona que está muy ligada a actos de corrupción y que evidentemente tendrá que ser también responsable, en algún momento sentenciado por estas responsabilidades penales, las cuales es inmerso Mario Vizcarra Cornejo. Bien, con toda esta descripción que he hecho de los hermanos Vizcarra, me queda clara la comparación que hace usted, los compara con la familia Corleone. Bueno, y es peligrosísimo que siga, digamos, o tenga esta presencia en esta contienda electoral. Lo más posible que Martín Vizcarra ya no pueda participar en la contienda, uno porque el ente electoral ya va a terminar separándolo definitivamente, y por otro lado esta sentencia que se podría venir ya en las próximas semanas, una sentencia condenatoria contra Vizcarra que vislumbraría su futuro tras las rejas. Doctor Luis Miguel Caya, ha sido un gusto conversar con usted y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad aquí en La Noticia al Día. Cómo no, con mucho gusto. Muy buenos días. Que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el ex consejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, quien conoce de cerca el caso de Martín Vizcarra y, adelanta que el expresidente y el ex gobernador regional de Moquegua va a terminar tras las rejas en el penal de Barbadillo. ¿No? Ha hecho un análisis, ha dado a conocer prácticamente la hoja de vida de Martín Vizcarra desde que fue funcionario en Moquegua, bastante cuestionado, no solamente él, sino también sus hermanos, y ha calificado a Mario Vizcarra, virtual candidato a la presidencia por la agrupación política Perú Primero, como una marioneta de su hermano Martín. Considera que es una vez que empiecen los debates y empiece a hablar Mario Vizcarra, este apoyo que tendría empezaría a bajar, porque denotaría que no se trata de una persona con una preparación idónea para ocupar tan alto cargo.